Dios les bendiga, hermanos. Sí, se oye bien fuerte. Abrimos nuestras Biblias, si gusta acompañarme a Génesis capítulo 45, versículo 8. El tema de hoy se llama los planes de Dios. ¿Cuántos saben que los planes de Dios llevan muchas cosas entre el camino, verdad? Y quisiéramos que todo fuera como miel sobre hojuelas, ¿verdad? Que todo fuera fácil y así se obtenieran todos los planes que Dios tiene para nosotros. Le invito, si ya lo tiene, vamos a leerlo. Dice así: así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Cuando entendemos o hablamos de los planes, luego, ¿qué viene a nuestra mente? Por ejemplo, en este caso vino a mi mente que Dios es soberano y que Él es el único que tiene el poder de darte a ti una promesa y llevarla a su cumplimiento. Él es el único. Y entendemos que Él es soberano. ¿Qué quiere decir soberano en medio de las promesas? Y que Él tiene el poder de cumplirlas y llevarlas a la práctica. Así para nosotros. No sería como alguien, ¿no?, que te da una promesa pero no la cumple. No, sino Dios es el único que tiene el poder para cumplir esas promesas. Hay una parte que nosotros pudiéramos decir, pero es que yo no tengo promesas de Dios. Creo que Dios no me ha hablado, Dios no me ha dicho una promesa. ¿Sabe que a cada uno de nosotros Dios nos da una promesa? Ahorita vamos a hablar de José, de este versículo. Pero a cada uno de nosotros, cuando nos convertimos, Dios nos habla. Y nos habla ahí en lo secreto. Yo el otro día compartía, ¿no?, que cuando llegamos a la iglesia, ¿qué queremos hacer? Queremos servir, ¿verdad? Porque venimos con ese fuego de querer servir. Y es ahí donde Dios nos da una promesa. Y queremos que Dios la cumpla, ¿no? Pero Dios a su tiempo la va a llevar a su cumplimiento. Alguien diría, yo recordaba cuando estaba poniendo esta enseñanza, ¿no?, estudiándola, me acordaba de un pastor que ahorita es pastor y está en Estados Unidos. Él estaba en un lugar donde no tenían papás, ¿no? Ahí estaba él estudiando. Él llegó a ser abogado en Estados Unidos y después de ser abogado, después fue pastor, se jubiló de abogado y ahora es pastor. Entonces, para Dios no hay de una persona que uno diga, no, pues yo no tengo promesa, ¿no? O sea, que todos los cristianos tenemos una promesa. ¿Por qué tenemos todos los cristianos una promesa? Porque nuestro Dios es rico en todas las promesas que tiene para darnos a cada uno de nosotros y no se limita. Él quisiera que todos tuviéramos una promesa y que esa promesa la lleváramos a su cumplimiento. Dice, aquí escribí, dice, los planes de Dios que tiene para nuestra vida, para cuando andamos caminando con Él, ¿verdad? Y hay muchos que dudan, por ejemplo, de si Dios tiene un plan para ellos. Cuando se dice que los planes de Dios, está hablando de que Dios tiene, como decíamos hace rato, Él es poderoso para gobernar, para hacer. Pero fíjese, aquí cuando estamos como creyentes, empezando a caminar con el Señor, viene una promesa del Señor. Pero ¿qué pasa? A veces uno no tiene esa para escuchar la promesa que Dios tiene para nosotros. En las congregaciones, yo he visto, ahorita ya no me he metido a investigar, ¿no? Pero antes yo me acordaba que llegaba alguien a predicar a una congregación y se ponía al final del que había predicado de este lado, ¿no? Y todos hacíamos fila, ¿no?, para venir y para que el pastor nos dijera, o la persona que había venido,
para que nos diera una promesa. Y nos decía, Dios te va a bendecir. O sea, nos daba lo que Dios le daba en ese momento. Pero después de ahí hubo como un abuso de todo eso. Ya había quienes se ponían de este lado y decían, una promesa te vale tanto, ¿no? Y cayó eso. O sea, el cristiano cayó en ese juego de formarse y esperar a ver qué promesa le daba Dios. Pero veían esa promesa como algo que venía de parte de Dios, pero ¿qué si venía encausada por medio de una persona que tú ya le estabas dando dinero y esa persona ya estaba diciendo, mira, de acuerdo a lo que me diste, te voy a dar una promesa, ¿no? El único que da las promesas es Dios. Y a veces nosotros quisiéramos dar una promesa, decirle al hermano, ¿sabes qué? Mira, yo siento de parte del Señor, y a veces tenemos que refrenarnos cuando pasa eso. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos dañar a esa persona que va empezando a caminar. Imagínese, le decimos, como dicen esos pastores, ¿no? Dios te quiere bendecir mucho económicamente. ¿Qué pasa cuando usted le dice a un cristiano que va empezando? ¿A dónde lo manda? Lo manda a que ponga su vista ¿en qué? En Dios, que le va a suplir económicamente. No en los planes que Dios tiene para usted. Los planes de Dios, yo he visto que muchas veces no son económicos, pero al final Dios los da. ¿Por qué? Porque uno no va caminando atrás de las riquezas, sino que uno va caminando de acuerdo con Dios, de acuerdo a lo que Él nos da. ¿En qué? En cumplir su voluntad. Se dice que el mejor lugar donde nosotros debemos estar para hacer la voluntad de Dios es donde Dios nos ha puesto. Si nosotros nos ponemos donde nosotros queremos, no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí a esa parte que estábamos leyendo y nada más le vamos a dar lectura en esa parte. En el 8 dice, así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios. Hasta ahí nos detenemos. Bueno, ahí leo un poquito la parte de que Dios lo puso como padre, ¿no? De Faraón. Estaba estudiando y esa palabra quiere decir como consejero, como aquel que le da el consejo. Y yo me acordaba, por ejemplo, cuando uno está con su papá y va y le dice, papá, tengo este problema. Papá viene, habla con él y le da una promesa, ¿no? Le da una respuesta, habla a su corazón. ¿Y cómo sale uno después de haber hablado con papá terrenal? Salió uno bendecido, ¿verdad? Salió uno, mira, mi papá me bendijo, mi papá me dio una palabra de aliento. Algo similar sucedió cuando José le dio esta palabra. ¿Cómo estaba este hombre? Este hombre estaba angustiado, hasta el sueño se le había ido. Y cuando José le habló a su corazón y le dio esta promesa. Pero como platicaba al principio, los planes de Dios quisiéramos que fueran bonitos, ¿verdad? Que fueran así, que llegan así, que mucho amor, que no te va a pasar nada. Todo va a ser, como decía, miel sobre hojuelas. Así bonito que vas a caminar entre las nubes, ¿no? Pero no. Dios nos trata, o toda la vida nos trata de diferentes maneras. Y Dios encausa todas esas cosas para que al final la promesa que Dios te ha dado llegue a su cumplimiento. Por ejemplo, vamos a ver esa parte. Ahí dice, no me enviaste vosotros a Egipto, sino Dios. Ahí encontramos estas dos palabras. Y encontramos la primera que dice, no me enviaste vosotros a Egipto. ¿A quién le estaba diciendo? A sus hermanos, ¿verdad? El pueblo de Egipto ahora ya estaba pasando la hambruna, o sea, todos los de alrededor ya estaban resintiendo que había escasez. ¿Y qué vinieron? Vinieron sus hermanos. Y ya que estaban ahí, yo me puse a pensar, ya ve que uno vaga en la mente, que sus hermanos le hubieran dicho, no, nosotros te vendimos de allá donde estabas, te vendimos para que ya no fueras pastor de ovejas, ¿no? Queriendo justificar, ya ve que ahora las justificaciones son la parte de moda, ¿no? En el mundo. Queriéndose justificar.
queriendo decir que ellos lo habían mandado, pero dice, no me enviaste acá. Y vemos unas características de sus hermanos. Cuando nosotros entendemos o hemos leído esta parte, dice, una de sus características es que no lo querían. No querían a José. Y platicando con mi esposa me decía, y me empezó a dar unos comentarios, ¿no? Es que no lo querían porque su papá hacía excepción de personas con su hijo. Ya, mira, y ya empezamos, ¿no?, a platicar. Y sí es cierto. Cuando sus hijos crecieron, pues todos yo pienso que les enseñó a contar y a hacer cosas, ¿no? Pero sobre el que más se enfocó fue sobre José. Y al final vemos que hasta le hizo una túnica, ¿verdad? Como la que se le da al primogénito. Y todos lo veían así como que este joven, este muchacho. Y más, si ellos actuaban de diferente manera, ¿qué llegaba? Llegaba y los acusaba, ¿no? O llegaba y le decía, oye papá, ellos no se están comportando de acuerdo a... ¿De acuerdo a qué? Eran hombres, usted y yo lo sabemos, eran hombres temerosos de Dios. ¿Y ellos qué tenían? Tenían una responsabilidad. ¿Cuál era esa responsabilidad? Comportarse como personas que conocían a Dios. Cuando una persona que conoce a Dios pero no se comporta de acuerdo a, tiene estas características, dice, no lo querían. ¿Qué quiere decir no quererlo? Ellos tenían en mente todavía la parte de Adán, de Caín y de Abel. Ellos llegaron a pensar, ¿y qué dijeron? Vamos matándolo. El no querer a alguien no te va a llevar a bendecirlo. Lo querían matar, querían hacer algo. Después lo arrojaron a un pozo. Y ya estando en el pozo yo me ponía a pensar, tal vez ellos le pudieran haber gritado desde arriba, ¿no? Ya te vamos a dejar libre, pero ya no nos trates mal, ya no vayas con papá, ya no nos acuses, ¿no? Pero no, su plan era meterlo al pozo y de ahí esperar a ver qué iba a suceder, porque había esa controversia entre los hermanos, ¿cómo lo vamos a matar? Si es de nosotros, es de nuestra misma sangre, ¿cómo lo vamos a matar? Entonces había esas palabras, ¿no? Después pasaron los ismaelitas, ¿y qué hicieron? Lo vendieron. Lo vendieron. Hasta ahí, estando en el pozo, José era libre. Cuando lo sacaron y lo vendieron, comenzó su etapa ¿de qué? De esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo es aquel que trabaja y después sale y se va a alguna plaza comercial. O sale y se va donde él quiere. ¿No, verdad? En aquel tiempo los esclavos no pensaban de esa manera. Los esclavos no podían decidir si salgo o me voy a tal lado o como lo que yo quiera, porque todo se los daban ahí. El apóstol Pablo decía, yo soy esclavo ¿de quién? De Jesucristo. Los esclavos eran adiestrados y eran preparados para una causa, pero aquellos que no tenían nada, ninguna gracia, pues terminaban siendo esclavos solamente. Entonces este hombre empezó a ser esclavo, después de ahí fue llevado a Egipto y fue comprado por Potifar. Imagínense esa situación. Mis hermanos no me quieren, mis hermanos me han vendido, no quieren saber nada de mí. Bueno, ahora en este tiempo yo creo que nadie lo vive, ¿no? Pero imagínense ese dolor. Nosotros lo entendemos, lo expresamos así, ¿no? Pero imagínense ese dolor. Ser llevado de tu nación o de tu ciudad a otro lugar donde ibas a estar como esclavo. Después de ahí vemos lo que pasa, ¿no? Dios comienza a obrar en José y empieza a trabajar, empieza a hacer las cosas. ¿Y qué hizo Potifar? Puso su atención. ¿Qué vio? Que todo lo que hacía José prosperaba, quedaba bien, que la mano de Dios lo hacía prosperar. ¿Qué vemos ahí?
Este hombre había testificado. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer a Dios si no se le ha predicado. Entonces José testificó de su fe. Después viene la causa de su mujer, ¿no? Viene su mujer y empieza a pensar acerca de José. José no quiso nada, fue metido a la cárcel. Yo pienso que cuando cayó a la cárcel, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿qué diríamos? ¿Me está yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿O me está yendo de mal en peor? De mal en peor, ¿verdad? Cuando José estaba de mayordomo, alcanzaba a saborear eso que se llama libertad. Cuando cayó a la cárcel, una persona que cae a la cárcel ya, ¿qué piensa? Que sus abogados lo vayan a sacar, ¿verdad? Pero este hombre no tenía quién. ¿Quién lo iba a sacar? Pues él pensaba, entonces aquí me voy a quedar por el resto de mi vida, ¿no? Cuando llegó a la cárcel, vemos otra vez que empezó a trabajar, empezó a atender, y vio el dueño de la cárcel, vio que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Y qué hizo? Le confió también ahora todo. ¿Qué pasa cuando a una persona tú le compartes de Dios, de Cristo, y le dices, mira, yo creo en Dios, y le empiezas a compartir? Imagínese que esa persona confió todo su trabajo, se lo dio para que lo hiciera. ¿Qué estaba poniendo? Estaba poniendo en aquel tiempo su cabeza. Si este hombre no hacía lo que, iban a venir sobre la persona. Pero hizo eso, le confió. Entonces, este hombre ya ahora lo hacía, ¿no? Pero después vino el copero y el panadero. ¿Y qué pasó? Tuvieron un sueño y se los contó José y les dijo palabras de vida. A uno le dijo palabras de vida, le dijo, dentro de 3 días, o sea, el sueño que había tenido era de que había soñado 3 vides, ¿no? Y exprimía las uvas y se las daba, dice, y de mi mano se las daba a Faraón. Y el otro había soñado 3 cestas de pan y que las llevaba en la cabeza y los pájaros o las aves venían y se las comían. Entonces le dio la interpretación a cada uno. Le dijo, tú dentro de 3 días vas a salir y vas a ser puesto otra vez en el lugar de tu trabajo. Y al otro le dijo, dentro de 3 días te van a sacar y te van a colgar y vas a morir. ¿A quién le gustaría que le dijeran esas palabras? Pues si es de bendición, que sí, pero si es de otra cosa, pues no, la cancelamos, ¿no? Pues eso pasó, pasaron 2 años. ¿Qué pasa en 2 años? Este hombre empezó a pensar si Dios estaba de su lado. Y tal vez es ahí donde a veces nosotros nos encontramos, donde parece que avanzamos y parece que no avanzamos. Y decimos, ¿Dios estará de nuestro lado? Llegamos a pensar en ese momento, ¿no? Juan el Bautista mandó a preguntarle a los discípulos, les dijo, vayan y vean si es Él, Jesús, o es otro al que habíamos de esperar. ¿En dónde? En algo similar, también ¿en dónde? En la cárcel. Ahí donde a veces estamos, que parece que no hay salida, donde parece que no hay esperanza. ¿Pero qué pasó? Pasaron los 2 años y vino un sueño sobre Faraón, ustedes lo conocen. Y el copero se acordó. En la cárcel había un hombre. Siempre va a haber una persona que se acuerde de ti. Yo me acordaba de Bernabé, lo mandaron a Antioquía, ¿no?, a predicar. Y él fue, vio a los hermanos y les dijo que se mantuvieran con ese gozo, con esa fe.
Y de ahí se fue ¿a dónde? A buscar a Saulo de Tarso. Y lo trajo. Y ahora Saulo empezó a predicar con él. Cuando estamos en una situación, Dios nos va a traer. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir sus promesas. Él va a cumplir eso que nos ha dicho a nosotros. Entonces, José fue sacado de la cárcel y fue e interpretó el sueño. ¿Y qué trajo? Trajo paz sobre la vida de Faraón. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Vamos a encontrar otro hombre como este? ¿Lo vamos a encontrar aquí? ¿Dónde qué? Donde repose el Espíritu de Dios. No, ¿verdad? Ni en donde quiera que vaya a buscarlo, lo va a encontrar. Porque Dios, en sus tiempos de generación, pone a una persona, y pudiéramos ser nosotros, pudiera ser usted, cada uno de nosotros. Dios tiene su plan y su propósito. Entonces, Él da ese testimonio, ¿no? ¿Qué pasó? Como respuesta a que lo pusieron de gobernador. Imagínese llegar a gobernador, de ser un esclavo y ahora llegar a gobernador. ¿Quién lo hace? Dios, ¿verdad? Solamente Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él ya le había dado promesas. Me puse a pensar un momento, ¿qué hubiera pasado? Ya ve que el hubiera no existe. Si no hubiera dado esa interpretación José, ¿qué daños hubiera sufrido Egipto? Hubiera sido recordada como aquella que pasó, ¿no? Por aquella prueba. Pero Dios permitió que ese hombre estuviera ahí. ¿Para qué? Para traer ese consuelo. Entonces, esta parte de nosotros, entonces, ¿qué debiéramos hacer? Como por ejemplo aquí dice, sino Dios. Cuando estamos caminando, o antes un paréntesis, ¿no? Entonces, estas personas, ¿qué había de bueno sobre sus hermanos? No había nada de bueno por sacarlo a la luz, sino que ellos obraron mal. Pero Dios encaminó eso, que estaba mal, ¿en qué? En una bendición. Y dijo, sino Dios. ¿Dónde aprendemos a ver la mano de Dios? Cuando las cosas están bonitas, cuando todo está muy bonito, ¿no? No, aprendemos a ver a Dios cuando estamos pasando por en medio de las pruebas, de las luchas, las dificultades. Es ahí cuando pasamos. Dice, sino Dios. Él vio que Dios estaba obrando. Cuando Dios está obrando en nosotros, vamos a esperar una respuesta. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control, como el pastor nos explicaba el domingo. El que conoce a Dios sabe que Dios tiene la respuesta. Y el que no conoce a Dios va a obrar de acuerdo a lo que él piense o crea. Dios no se ha olvidado de las promesas que nos ha hecho y que te ha dicho a ti, hermano. ¿Cuándo las va a llevar a cabo? Cuando Él quiera. Por eso es la soberanía de Dios. Puede ser en un momento o puede ser prolongado. Dice, si Dios te ha dado una promesa como a José, recordamos que José, ¿verdad? ¿Qué sueños tuvo cuando estaba allá y que iba a visitar a sus hermanos? Que las estrellas se inclinaban ante él, que el sol y la luna se inclinaban ante él, que los manojos de trigo se inclinaban ante él. Si a José le hubieran preguntado en ese momento, ¿qué interpretación tiene tu sueño? Desde luego que no sabría. ¿Por qué? Porque le faltaba pasar ese proceso para entender que la mano de Dios obra en cada momento. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros ahora en este tiempo en el que estamos viviendo? Que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una promesa, como les repito otra vez,
Dios se alegra, se goza en darnos una promesa. ¿Y en qué? En bendecirnos y llevar a cabo esa promesa. ¿Por qué? Porque al final toda la gloria se la va a llevar Dios. Nosotros no nos vamos a llevar la gloria. ¿Por qué? Porque a Dios solamente le pertenece la gloria. Y Él se place, se complace en darnos a nosotros una promesa para que la llevemos a cabo. Y Él se encargará de cumplirla. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, como en aquellos tiempos, ¿no?, que escuchábamos a aquellos hombres que le daban promesas a la gente. ¿Y sabe qué hacía la gente? Se apresuraba a llevar a cabo las promesas de Dios. Y estaban puestos sus ojos en lo económico, puestos sus ojos en lo material. ¿Y qué sucedió? Cada uno, como nos compartía Ramoncita, cada uno, como Dios ha puesto el libre albedrío sobre cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que nosotros tengamos el conocimiento para tomar las decisiones. Puede llegar alguien, ¿no? O en algún momento alguien puede escuchar alguna profecía, algo, ¿no? Y decir, esa me queda a mí. Yo quisiera que que Dios la cumpliera en mí. Pero ¿sabes? Si Dios no te la ha dado, no podemos tomarla. ¿Por qué? Porque Dios es el que da las promesas. Dice, ¿cuál sería lo que haríamos nosotros ahora en nuestros tiempos? Hay una palabra que se llama ser fiel a Dios. ¿En medio de qué? De donde nos movemos. ¿Usted sabe que la lucha cada día en donde nos movemos es terrible? Y pudiéramos nosotros caer en esos juegos, en esas circunstancias. Por eso, por ejemplo, el otro día yo me quedé pensando, llevé el carro a que lo arreglaran. Y no sé si me tomaron el pelo. La verdad no sé, pero repararon el motor. Y la falla era otra. No quise ir a pelear con el mecánico. ¿Por qué? No sé. Dios así me puso que no fuera. El otro mecánico hizo otro trabajo y quedó bien. ¿Y qué pasó? Yo tuve paz. Entre más tengamos esa paz con Dios y que no tengamos nada que nos ate a lo que hay a nuestro alrededor, ¿sabe? Vamos a seguir siendo fieles y Dios está viendo esa fidelidad. Si nosotros fuéramos e hiciéramos justicia por nuestras propias manos, ¿qué cree que pasaría? Pues sí, eso pasaría. Otra cosa, ¿qué podemos hacer? También debemos estudiar la palabra de Dios. Y aquí viene una palabra, o sea, así. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a leer la palabra de Dios? Cuando nosotros vemos en el celular, ¿cuánto tiempo le dedicamos al WhatsApp, al Facebook, al Internet? Ahí estamos revelando cuánto leemos la palabra de Dios. Le voy a contar algo. Si es padre leerla aquí, en papel, porque a veces en el teléfono como que yo estuve entre esa lucha. Lo leía acá en el teléfono y sí, estaba bien, pero lo mejor fue, como el pastor nos enseñaba, volvamos ¿qué? A lo papel. Porque aquí marcamos, aquí nos acordamos. ¿Cuánto tiempo dedicamos entonces nosotros a estudiar? ¿Leemos mínimo los 3 capítulos de cada día? Con esa hambre, o sea, de que estás leyendo la palabra de Dios y te acuerdas en ese momento que un hermano está pasando o algo está sucediendo y haces pausas y vas orando y vas leyendo y vas orando. Esa es la parte que Dios está viendo si eres fiel. Ahí es donde Dios ve lo fieles que somos. ¿En dónde? En lo íntimo, en lo secreto.
en lo escondido. Luego aquí le puse otra cosa, ¿no? Sabes que tenemos una contaminación, que algo que el pastor también nos enseñó, la contaminación auditiva, lo que escuchamos, y también lo visible, lo que vemos. Eso roba nuestra atención. Eso es lo que nos separa de la palabra de Dios, nos aparta. A veces nosotros confiamos o caemos mucho en lo que el mundo nos enseña, lo que el mundo nos extiende felizmente. Y nosotros tenemos esa voluntad todavía que Dios nos ha dado, limpia, santa. ¿Para qué? Para tomar esa decisión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué aprenderíamos entonces en conclusión? Si José fue un hombre que pasó dificultades, ¿usted cree que nosotros vamos a salir librados? Todo depende hasta dónde quiera que Dios que caminemos. En la medida que se cuece, ¿no? Que se purifica el oro, tiene más valor. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un plan y no se ha olvidado de ese plan. ¿Sabe, hermano? Si quiere usted orar ahí, si usted se acuerda de alguien, si usted quiere orar por el que está a su lado, son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero Dios tiene ese control, ese cuidado. Bendito Dios, Todopoderoso, Señor. Ponemos, bendito Dios, este momento, Señor, en tus manos, Señor. Pedimos, Dios eterno, que tu presencia, Señor, esté en nuestras vidas, que tú nos visites, Señor, que no haya nada, bendito Dios, que impida, Señor, ese fluir de tu presencia. Señor, que nuestros ojos y nuestros oídos estén atentos, Señor, que no haya nada que nos estorbe, bendito Dios. Y esas promesas, bendito Dios, que tú das a nuestras vidas, Señor, las lleves a cabo, bendito Dios. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que esos planes que tú tienes para sus vidas, que esos proyectos que tú les has puesto, Señor, que sean llevados en obediencia cautivos ante ti, Señor, para que tú traigas esa confirmación, Señor. Te pido, Dios eterno, que tú los bendigas, Señor, que sea tu presencia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, que limpies, bendito Dios, nuestros corazones, Señor, que purifiques, bendito Dios, cada día, Señor, eso que nos lastima, eso que nos daña, bendito Dios, que nos separa, Señor, de tu presencia, Señor. Quita, bendito Dios, todo estorbo, todo lo que estorbe en la vida de mis hermanos, Señor, que ellos puedan, bendito Dios, ver tu mano poderosa, Señor, sobre cada circunstancia, Señor. Bendecimos, bendito Dios, tu nombre, Señor, y te exaltamos, Señor, porque tú, Señor, darás la respuesta, Señor, a tu tiempo, Señor, y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque tú, Señor, cada día, Señor, nos llevas a acercarnos más a ti y a bendecirte más cada día a ti, Señor. Te bendecimos, Dios eterno. Gracias, Padre. Oh, Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre, Señor, es tu fidelidad, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.